Hola chicos, en esta práctica vamos a hablar un poco sobre el método de Hamilton y las paradojas que conlleva. Entonces vamos a programarlo primero. Lo que vamos a hacer primero es una función que calcula el divisor estándar, ¿sí? Esta función recibe una lista con las poblaciones de cada estado y el tamaño y nos va a regresar el divisor estándar, que es justamente la población total entre el tamaño. La población total es la suma de las poblaciones. Entonces lo que hace esta función es justamente recibe las poblaciones en una lista y el tamaño y suma todos los valores en la lista poblaciones y regresa el tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es una función que nos regrese las cuotas para cada estado. Acuérdense, la cuota se obtiene dividiendo la población del estado entre el divisor estándar. Entonces, bueno, primero hacemos una función cuotas que recibe las poblaciones y el tamaño para que con esto calcule el divisor estándar, ¿sí? Con la función anterior. Y luego vamos a hacer una nueva lista que es X, que va a ser la población de de un estado. Todas las poblaciones de los estados están representadas por X. Y eso lo va a dividir entre el divisor estándar. Y nos va a regresar esa nueva lista de cuotas. Finalmente, vamos a hacer una función Hamilton que recibe el tamaño y las poblaciones de los estados en una lista y nos devuelva una distribución mediante el método de Hamilton. Y para esto vamos a ocupar la función K más grandes que vimos en la práctica, en una de las prácticas pasadas, en la práctica 3. Entonces aquí está nuestra función K más grandes. Acuérdense, lo que hace la función K más grande es que nos regresa los K elementos más grandes de la lista. Entonces voy a ir explicando un poquito cómo se programa esta función Hamilton. Pues recibe, primero es una función que recibe poblaciones y el tamaño, ¿no? Donde poblaciones es una lista con las poblaciones de cada estado. Y lo primero que hace es calcular las cuotas para esas poblaciones. Y luego a cada estado le asigna el piso de su cuota, que es lo que hace el método de Hamilton, ¿no? A cada estado le asigna el piso. Y vemos cuántos faltan, ¿no? Cuántos lugares del tamaño no se asignaron al asignar el piso. Ahora, si no faltase ninguno, por ejemplo, si todas las cuotas ya fueran enteros, pues entonces no faltaría ninguno y pues regresaríamos a esa distribución, ¿no? Pero en caso de que sí falten, lo que vamos a hacer es calcular todas las partes fraccionales de las cuotas. Para eso lo que vamos a hacer es a la cuota le vamos a restar el piso de la cuota. Entonces le estamos quitando toda la parte entera y nada más nos quedaría la parte fraccional. Y eso nos lo va a guardar en una lista que se llama fraccionales. Luego vamos a encontrar una lista con los elementos más grandes, con los K elementos más grandes. Ahora, ¿cuánto valdría K? Pues justamente los elementos que faltan por asignar, ¿sí? Para que obtengamos, acuérdense, en el método de Hamilton, de todos los que nos faltan, pues a cada uno de esos le vamos a asignar a los más grandes, a los que tengan parte fraccional más grande, el techo en vez del piso, ¿sí? Y entonces, entre las partes fraccionales, buscamos los que faltan para que van a ser los que les asignemos el techo en vez del piso. Ahora, la función K más grandes no nos regresa los índices, sino los elementos más grandes o las partes fraccionales más grandes. Entonces necesitamos encontrar en qué índices están en el arreglo. Para eso vamos a hacer esta pequeña línea de código que es en un arreglo que se llama índices, en una lista que se llama índices. Vamos a buscar el índice del elemento X en la lista fraccionales, ¿sí? Donde X son los elementos más grandes. Entonces, lo que hace esta línea de código es regresarnos los índices donde están esos elementos fraccionales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aumentar en uno los elementos de la distribución que están en esos índices.
¿Por qué? Porque a cada elemento le asignamos el piso y si le sumamos uno es como si le hubiéramos asignado el techo. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar en uno los elementos de la distribución que están en esos índices, es decir, los que tienen la parte fraccional más grande, ¿sí? Y eso lo hacemos con este for y tan tan. Eso es esencialmente el método de Hamilton, es bastante sencillo de programar, regresa a la distribución. Entonces vamos a ver un ejemplito que de hecho viene en uno de los videos del método de Hamilton, ¿sí? El tamaño es 5, estas son las poblaciones 52, 33 y 15. Y entonces llamamos a distribución, la distribución de la obtenida por el método de Hamilton. Entonces, al correrla, obtenemos la lista 221, ¿sí? Que es la que se obtiene a través del método de Hamilton. Ahora, veamos un poquito, o ejemplifiquemos un poquito las paradojas que tiene el método de Hamilton, ¿sí? Primero vamos a ver la paradoja de Alabama, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé si han leído este libro de Julio Cortázar, que se llama Historias de Cronopios y de Famas, es muy bueno, se los recomiendo. Y bueno, en el universo de ese libro de Cortázar, hay tres tipos de especies, los cronopios, las famas y las esperanzas. Y entre ellos se van a repartir la Cámara Legislativa de su pequeño país, ¿no? En total hay 20.000 seres en este país y hay 200 lugares en la Cámara Legislativa, los cuales se deben de distribuir de manera proporcional a la población. Entonces, en el país hay 940 esperanzas, 9.030 famas y 10.030 cronopios. Entonces, las poblaciones van a ser justamente 940, 9.030 y 10.030. El tamaño, que son los lugares en la Cámara Legislativa que se van a repartir, son 200. Y entonces, si corremos nuestro método de Hamilton para asignarlas, obtendríamos esta distribución, 10, 90 y 100. Notemos aquí que esencialmente lo que está haciendo es como que por cada 100 le está asignando uno, ¿no? Le está asignando un elemento. Y entonces, bueno, las esperanzas van a tener 10 miembros en la Cámara Legislativa, las famas 90 y los cronopios 10. Pero imagínense que en este país mágico durante la noche aparece así mágicamente un nuevo lugar en la Cámara, ¿no? Y nada más cambia, ¿no? La población sigue siendo la misma. Así que a la mañana siguiente, como ven que aparece un nuevo lugar, pues deciden volver a ejecutar el proceso, ¿no? Pero ahora en vez de con 200 sillas, con 201 sillas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es eh, cambiar el valor del tamaño a 201 sillas y obtendríamos esta nueva distribución, fíjense, 9, 91 y 101. De nuevo aquí aumentó en 1 el número el tamaño, el número de sillas en la Cámara Legislativa, pero alguien salió perjudicado. En este caso generó mucho disgusto a las famas porque antes tenían 10 sillas y ahora van a tener 9 nada más, ¿sí? Con todo y que se aumenta y uno esperaría que si aumenta el tamaño, pues eh, no se perjudique a nadie, ¿no? Más bien mejore para alguien, pero no se perjudique a nadie. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una paradoja de Alabama. Cuando aumenta el tamaño, se perjudica a alguien. Otra de las paradojas que no vimos en el video es la paradoja del nuevo estado, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos una compañía de reciclaje, ¿sí? Y que tienen un contrato para proveer de recolección de basura y reciclaje a dos municipios en un estado. El municipio A, que tiene 10.450 hogares, y el municipio B, que tiene 89.550. Entonces, la compañía tiene 100 camiones de basura que son distribuidos mediante el método de Hamilton de acuerdo al número de hogares que hay en cada municipio. Por lo que la asignación, pues, en este caso serían los hogares, las poblaciones y el tamaño son los 100 camiones. ¿Sí? Y vamos a distribuirlo de acuerdo a qué tan grandes son las poblaciones. Entonces, corriendo este código nos daría eh, 10 camiones para el municipio A y 90 camiones para el municipio B. Noten que más o menos son como por cada 1.000 le estoy asignando un camión, ¿no? Entonces,
Se logra ganar una licitación para atender el municipio C, y que es un municipio más o menos pequeñito que tiene 5.250 hogares. Entonces, con el objetivo de que la calidad del servicio no disminuya, y como ya vimos que más o menos la asignación que nos da Hamilton en el caso anterior es como que por cada 1.000 nos da un camión. Entonces pues se deciden comprar 5 camiones más para atender a ese nuevo estado, ¿sí? Sin embargo, al hacer el proceso nuevo, ahora con los 5 camiones de más, es decir, el tamaño ahora en vez de ser 100 son 105, y las poblaciones pues son las mismas, salvo en el nuevo estado, que son 5.250. Al hacer ese nuevo método de distribución de Hamilton sobre estas poblaciones y ese tamaño, cambia la asignación. Fíjense, ahora le tocan 11 al municipio A, 89 al municipio B y 5 al municipio C. Aunque los 5 nuevos van a atender al municipio C, ¿sí? Que fue lo que contemplamos al comprar esos 5 camiones, los habitantes del municipio B se vieron afectados por esta decisión, ¿sí? Porque cambió, de hecho disminuyó el número de camiones que los atenderían, aun cuando esos 5 nuevos ya fueron asignados de facto al municipio C, y sí fueron asignados, ¿no? Pero eh, a la hora de hacer el método de Hamilton, pues resultan estas discrepancias, ¿sí? Entonces, en este sentido, el método de Hamilton pues dista mucho de ser justo, porque cuando debería de haber una mejoría, puede generar conflicto y puede generar inconformidad al respecto de la asignación. Y bueno, van a ser unos ejercicios correspondientes a otro tipo de paradoja, que es la paradoja de la población.